puede ser como un poco complejo, pero me da la impresión de que muchas cuestiones del sistema educativo mexicano no van como enlazadas hacia una educación, no recuerdo la palabra, pero lo puedo decir como una formación integral, en donde se manejen muchas cuestiones, y parece que esta va desarticulada por completo de las emociones, cuando dejan muchas ramas de lado. Por ejemplo, ahorita tenemos el ejemplo de la danza, y tenemos también el ejemplo de la filosofía y de muchas otras actividades, ¿no? Y también una cosa de las que me genera conflicto es, empezando el podcast, Diana, ¿verdad? Diana, mencionabas que trabajabas en una escuela, se llama unitaria, ¿verdad? Ajá, en donde tú tenías que hacerte cargo de muchas de las otras materias, por ejemplo, de arte, educación física, etcétera. Y no sé, una pregunta que me surge, si esto algunas de las ocasiones es conveniente o es bueno. Por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo igual en un jardín de niños dando inglés. Igual a mí nunca me dieron un programa, para nada, y es como de, bueno, pues yo qué hago ahí, o sea, estudié para ser profesor de inglés, pero ¿qué hago, no? Y yo recuerdo que en el tiempo que estuve ahí fue cuando empezaron como diferentes talleres en los jardines de niños, los clubs, sí, cierto, y es como que una maestra decía, bueno, yo una vez vi una obra de teatro, yo voy a dar teatro, yo bailo chido en las fiestas, yo voy a dar danza, y es como de... Ok, y por ejemplo, uno de los problemas que surgen, al menos en la enseñanza de una segunda lengua como es el inglés, es que se contrata muchas veces a personas que vivieron un tiempo en Estados Unidos y ya sé hablar inglés y... sí, justamente yo, que va el examen y ya, entonces tienes como las habilidades para poder dar, entre comillas, tienes las habilidades, ¿no? Exacto, sí, tienes el conocimiento, pero no tienes como las herramientas pedagógicas y didácticas como para poder llevarlo a cabo. Y bueno, ya, adiós. Y ahorita que, por ejemplo, platicaba acerca de eso de como un solo programa, ¿no? Para todos, que todos nos tendríamos que acoplar a uno solo. Entonces también entra como la otra cuestión. ¿Por qué no dejar, si ya dicen que se descentralizó la educación porque cada estado puede hacer como parte, ¿por qué no dejan que cada estado tenga su propio programa, ¿no? A lo mejor ahí sería también otra cuestión que sería como muy favorable, que dejaran que cada estado, porque pues cada estado, precisamente por eso se descentralizó la educación, ¿no? Para que cada estado viera sus problemáticas y las pudiera atacar. Entonces también viéndolo desde esta perspectiva, también podría ser que cada estado, conociendo todas sus zonas culturales que tiene, ¿no? Las zonas más marginadas que tiene, las problemáticas que tiene ese estado, también estaría como padre a lo mejor que se generara un programa de educación como dirigido para esas regiones, ¿no? Específicas. Entonces yo creo que ahí estaría como la respuesta. Pero refutando, ¿cierto? No. Yo digo que no. No, es que creo que ahí entra el neocorporativismo. O sea, los intereses políticos económicos que hay dentro del sistema educativo. Y eso sí me agüita porque es como que puta, o sea, ¿cuándo vamos a terminar con eso, no? O sea, estamos, no por ser malinchista, pero estamos en un país que vive de eso. O sea, los políticos viven de eso. Pero, la verdad sí tengo la esperanza. O sea, sí es como de que, ay, algún día, ¿sabes? Algún día. ¿Para ti? Para ti, gracias. Hasta aquí mi reporte. Pues, bueno, algo que había tocado esta Diana respecto a que mientras no haya una persona que esté interesada en realmente hacer esos cambios de una manera que sea funcional, pues no va a pasar nunca, ¿no? Y yo creo que, o sea, todo lo que pienso respecto al enfoque que se le da a la escuela, cómo ven más importante el adquirir conocimientos que a la persona como tal que está aprendiendo, yo creo que todo eso se relaciona porque, como ya había dicho, la mayoría de la gente tenemos un rechazo hacia la escuela. Y eso no nada más pasa con nosotros como jóvenes, también de nuestros padres, también de abuelos y también que en cierto... y también mal pagados, o sea, están mal pagados, cubren más horas de trabajo, tienen que trabajar con toda la escuela. O sea, claramente hay un problema que no va nada más de el programa, no va nada más de cómo enseñas, tiene que ver más en cuestión a las personas que están ahí viendo todo eso y no hacen nada.
Y de eso no nada más forman parte los maestros, los padres de familia, ni el gobierno, sino toda la sociedad en conjunto. Y pues no, yo pienso que como existe ese rechazo a la escuela, no les interesa. Y otra cosa sería si realmente estuvieran atentos a ese tipo de cambios, porque ciertamente esto ahorita solamente es de conocimiento de maestros, de alguno que otro interesado en el tema, y ya. Fuera de eso nadie sabe qué fue lo que se cambió, qué fue lo que agregaron, a qué se está destinando el dinero, nada. Y también otra cosa en cuestión a lo de prepararlos para las necesidades que realmente necesita el país, o por así decirlo, una comunidad. ¿Qué podríamos decir suponiendo de África? Si necesitan médicos y no los hay. Y en esta parte de México, en San Luis Potosí, en Estados Unidos, lo que sea, los hay y no hay el abasto para poder cubrir que ellos trabajen. O sea, no hay ni siquiera espacios para que ellos ejerzan. Entonces, no sé, también iba a hablar acerca de que si, por ejemplo, ustedes le preguntan, más bien le piden a un arquitecto que les dibuje algo, lo va a dibujar súper chido. Y en qué punto de su vida decidió ser arquitecto y no pintor o no dibujante. Y es como, yo realmente no pienso que la sociedad te demande nada, solamente no te muestran más allá. Más allá de lo que consideran digno. Entonces, o sea, ¿por qué ustedes como filósofos no pueden entrar a una empresa para buscar soluciones? Un ejemplo. Pues eso está raro, o sea, hay empresas que sí, ¿Pero aquí en México? Son las peores. Ajá, exactamente. Entonces yo pienso que más allá de que te preparen para cumplir cierto rol dentro de la sociedad, más bien no te muestran que hay más cosas. Sí, o sea, bueno, sí, acabaste. Sí, por ahora sí, se me fue lo que iba a decir. No, ahorita. O sea, sí, o sea, justo. Y eso es algo que ya entendí muy tarde, o sea. Siempre cuando vas a entrar a la universidad te dicen, estudia, porque eso te vas a dedicar toda la vida. No, y realmente no es así, o sea, realmente como otra herramienta más dentro de tu caja de herramientas que vas a usar. Creo que ese ver más allá es cómo tú vas a agarrar esta herramienta y la vas a usar para explayarte en el mundo, ¿no? Para dejar como en cierto punto tu identidad en el mundo y encontrar una función, o sea, porque en sí lo que te pide así el capitalismo es que produzcas, ¿no? ¿Y qué es producir? Que tú consigas un trabajo donde tengas dinero, ¿no? Ya si lograste eso, felicidades, ya eres una persona exitosa, ¿no? Pero no te especifica un modo. Obviamente hay como trabajos así dados, ¿no? Que ingeniero tal, ¿no? Que auxiliar en tal lado, etcétera, etcétera. Y esos son trabajos que se han creado por la necesidad, bueno, por las nuevas necesidades de existencia que hemos creado, ¿no? Pero eso es cierto, o sea, no hay un camino marcado, y el hecho de que nadie te lo diga así, pues sí crea un conflicto dentro de los niños, dentro de los jóvenes que piensan de que si estudian filosofía se van a desgraciar la vida, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, véanos. Y mírame ahora. Y me quedan 10 y mírenme, qué pelón. No, o sea, es una caja de herramientas más que vas a usar, y cada quien se tiene que ir abriendo su camino con base a lo que él aspira y lo que espera lograr, ¿no? Y bueno, no sueltan esas esperanzas. Por último, o sea, también quisiera tocar ese rollo que dicen, o sea, ustedes mencionan así, no, pues ojalá alguien viniera y se diera cuenta. Fíjense que ese alguien supone que era ese señor, el señor Andrés Manuel, ¿no? O sea, él venía con el gran del cambio, la educación y hacerla más humanista, pero justo es todo un sistema que está sosteniendo todo este rollo, ¿no? ¿Han leído a Ray Bradbury, el de Crónicas Marcianas? Es un libro muy chido. O sea, es sobre... Ray Bradbury es un escritor así estadounidense, pero escribe sobre... ¿Ah? Ese de Fahrenheit 451. Pero en ese libro de Crónicas Marcianas escribe sobre qué pasaría si colonizáramos Marte, ¿no? Todo su desarrollo. Es una serie de cuentos, pero que van así seriados y que todos están conectados. Bueno, en un punto dice,
se mandaron 100,000 mexicanos y 100,000 chilenos a Marte. ¿Por qué? Porque eran la mano de obra así del planeta. Y eso era una misión global de la OSD hasta hace... No, pues sigue siendo. Sí, porque se sigue queriendo eliminar. Actualmente se quiere eliminar la materia de filosofía de los planes de estudio. Ahí estamos haciendo algo para que eso no suceda. Ojalá sí se pueda ahí estar. Porque si bien no somos profes, pues sí pensamos y todas las personas piensan. Y yo creo que es muy necesario que todos puedan pensar aún más allá y logren como hackear esto. O sea, y justo cambiar como el sistema educativo viene porque... Bueno, aquí les voy a dar un poco de lo que estoy haciendo mi tesis. O sea, le estoy haciendo sobre historia de México y sobre todo sobre cómo funciona, cómo actualmente se sostiene el poder, ¿no? Y bueno, y explorándolo, pues me di cuenta de que las cosas no pueden cambiar así tan fácil porque justo hay como una serie de intereses jalándose todos mutuamente, ¿no? O sea, imagínense que todos tenemos un cachito de esa cuerda y todos la estamos jalando, pero nada más que unos son más fuertes que otros, ¿no? Y tienen un cachotote de la cuerda. Nosotros a lo mejor tenemos un hilito y estamos ahí agarrándonos, confiando en que no, el señor empresario no decida acabar con todos nuestros recursos materiales naturales, ¿no? Sí, o sea, y justo en México, a diferencia de Estados Unidos, aquí la política se sostiene con base a la pobreza de la gente, ¿no? O sea, ya se habrán dado cuenta, sobre todo aquí en San Luis. O sea, Gallardo, la mayoría de su estructura la sostiene en gestionar los apoyos sociales, específicamente en algunas colonias, ¿no? Etcétera. Y ese fenómeno se replica y se magnifica entre más pobreza haya. Y en Estados Unidos, el financiamiento a partidos políticos es como permitido. O sea, es una locura. Aquí eso le llamamos corrupción. O sea, las empresas le pueden dar dinero a un partido político para que financie su campaña. Y eso que ha provocado de que la mayoría de los servicios estadounidenses sean privados. Por lo tanto, que haya mucho más varo, que haya maestros mucho más pagados, que se exploren nuevos métodos de aprendizaje, porque lo que importa es cuánto está dispuesto a soltar el familiar, el papá, en la educación de su hijo, ¿no? En la inversión de su hijo. Aquí es mejor mantenerlos dentro del cerco de la ignorancia y la pobreza para poder perpetuar nuestro sistema, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué el cambio no sucede? Por una cosa muy compleja, ¿no? Que sostiene inclusive nuestras mismas vidas. O sea, es una locura. O sea, mi papá es ingeniero, ¿no? Bueno, no, es técnico. O sea, y si no fuera por ese sistema, yo no tendría ese trabajo. O sea, pero también la cosa sería, ¿qué pasaría si fuera distinto, no? Y justo, ya para cerrar con esto, o sea, justo porque creemos que todas las personas deben poder cuestionarse su camino, ¿no? A seguir, estamos impulsando que se incluya más la filosofía en la educación. Y ojalá se logre, ¿verdad que sí, Hugo? No sé, güey, tú dime. No. Pero justo en eso andamos. Bueno, es un tema que, como bien lo dije, da para muchísimo. Si se dan cuenta, incluso por ahí hasta en cierto punto del podcast me estaba dando cuenta que entra también el tema de la religión, las creencias, ¿no? Y de ahí nos podemos ir incluso a epistemología, etcétera. Y por el lado que está tocando Aarón, también entra la cuestión de la política, ¿no? El poder en sí mismo es un tema muy debatible. Así que el trabajo, justamente, ¿no? El trabajo sería otro muy buen tema para podcast. Pero pues el tiempo es, creo que lo único que no controlamos. No es cierto. Quería hacer una reflexión, pero Chile no me salió. Pero bueno, nos despedimos. No sé si